La primera consulta dice: hace mucho conocí a una persona que me contó que ella soñaba lo que quería y que le bastaba pensar en eso un rato antes de dormirse y que casi siempre funcionaba. Me contó eso porque yo le dije que nunca me acordaba de mis sueños. ¿Qué valor puede tener hacer lo que esta persona me contó? Hay mucha gente que busca continuamente satisfacer deseos, más allá de que a veces el método en el cual incurren puede ser una trampa inmensa, como en este caso. Una persona no debería nunca forzar cuál es el formato, cuál fuera el sentido de sus sueños, porque eso la limita muchísimo. Es más, el sueño, entre algunas otras cosas, nos permite dislocarnos de aspectos de la vigilia que serían sumamente enfermantes para nosotros, sumamente traumáticos. El sueño tiene la capacidad de cortar nuestra relación con aspectos de la vigilia que serían muy, pero muy poco aconsejables si no pudiéramos encontrar esa forma de poner distancia. Si uno quiere soñar con algo y hace un trabajo de control mental para forzar durante ese periodo onírico soñar con determinada cosa, lo que está haciendo es no interrumpir aquella corriente de la vigilia con todo lo que puede eso ocasionar, con las energías o las fuerzas que podrían estar artificialmente presentes cuando, si dejamos eso en manos de la conciencia interna, seguramente pondría un freno, un límite, un paliativo. Entonces esta persona realmente recibe muy poca esencia al momento de dormir, recibe muy poca restitución, recibe realmente un gran ofrecimiento que ella rechaza prácticamente de lleno, porque no solo trabaja para satisfacer deseos mientras está despierta, sino que busca satisfacer deseos mientras está dormida. Y esto es una cosa enfermante. Esta persona más tarde o más temprano va a terminar necesitando una terapia, va a terminar necesitando algún tipo de asistencia, porque no está permitiendo que precisamente en esos lapsos donde el ser tiene que estar abierto a lo desconocido, tiene que estar abierto a lo que no sabe, que es que la vida le va a entregar, pero seguramente la vida en su sabiduría lo va a colocar y en la medida que él necesite, está cercenando esta cuestión. Quiere decir, se torna un predador durante la vigilia y se torna un predador durante el sueño. Persigue sus ambiciones y sus proyectos en vigilia y persigue sus ambiciones y proyectos en sueño. No abre la puerta a un bálsamo como el que la vida interna puede aplicar cuando nos entregamos al sueño, abiertos a que el alma trabaje en nosotros, abiertos para que la vida interna coloque para nosotros o en nosotros lo que necesite. Y esto es una cosa enfermante. Esta persona más tarde o más temprano va a pasar por una gran crisis. Así que no es nada aconsejable. Ningún trabajito de control mental, ni en vigilia, ni para los sueños, es aconsejable. Y esta persona está condicionando su consciente izquierdo. Está condicionando continuamente aspectos subconscientes para lograr lo que ella cree que es positivo, que es simplemente soñar con lo que le gustaría. A veces uno no puede concretar ciertas cosas en vigilia y dice, vamos a arrimar un poco más durante el sueño, a ver si durante el sueño lo puedo disfrutar de un mejor modo, si puedo alcanzar aquello que por más que ansié, por más que deseé durante la vigilia no pude alcanzar, vamos a ver si lo puedo alcanzar durante el sueño. Y esto es pernicioso, es muy, muy nocivo para la conciencia. En la medida que el ser se instala en esa posición, prácticamente en las noches o en los momentos donde ella hace ese ejercicio de inflexión, hace ese ejercicio de rigidez, que no debería pasar por la selección racional, sino por una apertura a lo interno. En esas noches, en esas prenoches, en ese momento en que se acuesta y realiza ese tipo de ejercicio, su alma no puede hacer nada ahí prácticamente, porque el ego no está ofrecido a los niveles profundos. El ego se queda acechando en las subcapas, se queda acechando en el plano mental, se queda acechando en el plano astral, aquello que persiguió y que no pudo alcanzar durante la vigilia. Entonces el alma prácticamente no puede hacer nada. Para que el alma nos encuentre disponible, nosotros tenemos que ir al sueño con la mayor relajación posible, sabiendo que lo que ahí esté para ser ofrecido a nosotros tiene que contar con que nuestra voluntad racional y especulativa esté totalmente alejada.
esté ahí lo más neutralizada por parte nuestra. Y eso es un trabajo que tenemos que aprender a hacer. Nosotros no tenemos que soñar con nada en particular. Esta cultura dice, tenemos que concretar nuestros sueños. Bien, siempre y cuando cuál sea su inspiración y origen, si no mejor soslayarlos. La otra consulta dice, durante un sueño oía, en silencio pronuncia mi nombre, soy Amon-Ra. Y la persona aclara, Amon-Ra era un dios egipcio y su nombre es ya viejo ahora. ¿Podría ver este tema hoy? Amon-Ra necesita verse como lo veían los antiguos egipcios, la esencia solar en términos espirituales, la esencia solar expresándose espiritualmente. Por más que los egipcios le dieran formato de estatua o le dieran algún tipo de especificación material, los sacerdotes egipcios sabían que estaban hablando del sol interno, del sol espiritual, de la esencia solar en términos espirituales e internos. Y eso hoy es vigente también. Lo que no es vigente es la limitación que imponía esa concepción propia del ciclo de la humanidad, dentro del cual los egipcios se expresaron. Entonces, acá la persona dice, en silencio pronuncia mi nuevo nombre. El nuevo nombre de Amon-Ra tendría que ser entendido no como un nombre traducido, sino como una energía disponible. Cuando nosotros decimos Wamanaika Shiminika, nosotros decimos Wamanaika Shiminika, estamos expresando la misma energía que un egipcio podía expresar cuando decía Amon-Ra. Entonces, Amon-Ra en el Egipto antiguo es como decir hoy Wamanaika Shiminika. Estamos haciendo mención, señalando la esencia solar interior, espiritual, oculta, subyacente. Esto es hoy el nuevo nombre, Wamanaika Shiminika. Entonces, por algún motivo, porque el subconsciente tiene cosas que no siempre podemos interpretar de un golpe de vista, ¿sí? De una primera impresión. Entonces, para esta persona indudablemente estaba un poco limitada la cuestión para recibir por su interno algo que le dijera, invócame en Wamanaika Shiminika. Y para la persona indudablemente había alguna dificultad subconsciente que hizo que fuera más fácil, posiblemente porque el nombre Amon-Ra lo tendría incorporado por algún estudio de tipo secundario, terciario, alguna información, alguna lectura, o por vivencias de encarnaciones anteriores que están todas archivadas en el subconsciente. Todos nosotros tenemos ese nombre incorporado. Y en la medida, si fue en alguna otra encarnación, en la época en que incorporamos ese nombre, hubiéramos tenido algún tipo de apertura interior, para nosotros hubiera estado simbolizando eso. La esencia solar oculta, la esencia espiritual oculta, no el sol físico, no el sol concreto, no el sol químico. Entonces, bueno, ya sabemos que la energía tiene siempre las formas de tocar las teclas que necesitamos. Y en este sueño fue colocado así. Simplemente es eso, lo que muchos de nosotros utilizamos espontáneamente ante cierto tipo de situaciones, ante cierto tipo de ceremonias o al finalizar ciertas ceremonias. Wamanaika Shiminika, que significa en este encuentro te honro Señor. Pero ese es un Señor esencial, fluídico, sustancial, espiritual, solar, superior, no un Señor de concepción antropológica ni antropomórfica, sino aquello que gobierna los niveles internos, aquello de lo cual los niveles internos son un campo, un espejo de su expresión. Hace poco me quitaba un suéter y al haber poca luz se veían chispitas y pude sentir la descarga estática en mi cuerpo. Pensé entonces cómo sería ese tema de la corriente estática en el planeta, ya que no tiene cómo descargarla, y esa es mi pregunta de hoy. Afortunadamente nosotros en el planeta contamos con lo que cuentan la mayoría de los planetas o de los cuerpos físicos en el cosmos cuando están pasando por determinados procesos evolutivos, como puede ser algo similar al nuestro acá en la Tierra, ¿no? Y es la red magnética planetaria. Nosotros contamos con una red magnética planetaria en el planeta. Y esa red magnética que tiene muchas actividades a su cargo, muchas dinámicas a su cargo, muchas cuestiones a regular desde su constitución, algunas de las que regula, por ejemplo, es la carga estática planetaria.
¿Vieron en los coches que están esas colitas ruteras? Bien, el planeta no tiene colitas ruteras, no las tiene. Entonces, ¿qué tiene? Tiene un conjunto de vórtices que conforman la red magnética planetaria. Pero ¿dónde se va la energía? La red magnética planetaria precisamente tiene la condición de entablar una vinculación profunda entre los niveles materiales concretos del planeta, entre el campo tridimensional del planeta y los niveles internos o el mundo inmaterial. En los sistemas solares y en los planetas, precisamente es hacia esa contraparte inmaterial de esos elementos, hacia dónde va la energía estática. La energía estática es energía material, producto generalmente y mayoritariamente de la presencia y acción de lo que se llama fuego de fricción. El fuego de fricción tiene una contraparte sutil, tiene una contraparte inmaterial, tiene una contraparte interna y superior. Y la estática que se genera en campos de vida donde el fuego de fricción domina también, entonces puede ser descargada por una contraparte superior, sutil o interna. Entonces la red magnética planetaria, los vórtices de la red magnética planetaria son como succionadores, descargas de esa estática y la llevan hacia los niveles inmateriales, donde se disuelve. Es disuelta en la contraparte inmaterial de la energía de esos niveles. Entonces el planeta sí se mantiene en equilibrio. Si, por ejemplo, la red magnética no existiera o no tuviera esa cualidad de poder asumir la estática planetaria, el planeta se destruiría por acumulación estática. La estática del planeta más o menos se tiene que mantener en un estándar. Cuando hay deficiencias en ese estándar, se viven presiones, se viven alteraciones muy graves en los campos de vida materiales, donde la estática se instala. ¿Por qué? La estática solamente se puede instalar en los niveles de vida materiales. Hay estática que corresponde al plano mental, hay estática que corresponde al plano astral o emocional, y hay la estática, que es la más grosera, la que se puede medir contundentemente, que corresponde al campo etérico-físico, el campo concreto de la materia. Pero fuera cual fuera el tipo de estática, si no existiera esta red magnética con sus núcleos, con sus vórtices, entonces sería imposible. ¿Y por qué la red magnética está tan ligada a los mares? Porque es precisamente el elemento agua uno de los elementos que permite trabajar dentro de su condición de catalizador de un mejor modo en esto de llevar las corrientes de energía estática del modo más económico hacia los vórtices donde va a ser absorbida y pasada a los niveles inmateriales o internos, donde va a ser transmutada esa corriente. Entonces así el planeta se mantiene más o menos en una cierta condición. Lo que nosotros llamamos capa psíquica en el planeta correspondería al campo estático mental astral del planeta. Y precisamente que nuestra capa psíquica no pase de cierto tipo de voltaje, tiene dos correspondencias. Una, precisamente, jerarquías que trabajan en los niveles internos regulando que esa capa psíquica no llegue a un cierto tenor excesivamente contaminante, impactante, para que la humanidad de superficie y las conciencias de otros reinos, de reinos infrahumanos, no se vean afectados. Entonces, por más que la humanidad carga continuamente esa capa psíquica con emisiones de pensamientos y sentimientos de baja condición, existen jerarquías que regulan eso. Pero hay una contraparte de la capa psíquica que podría verse como estática psíquica, que es disuelta a través de estos vórtices de la red magnético-planetaria. En el planeta toda cuestión está unida, las cosas no están disociadas una de la otra. A veces cuando hablamos de un cierto tipo de transmutación, ¿por qué? Tal vez el tema no lo exige, tal vez porque la energía interna no lo impulsa. Veamos que puede haber otros elementos subsidiarios actuando en la disolución o en la compensación de los campos de energía. La red magnética está compuesta mayoritariamente por 12 vórtices, 6 en el hemisferio norte y 6 en el sur. 10 están por arriba y por debajo del ecuador, y después los otros, el 11º y el 12º, estaría uno en el polo norte y uno en el polo sur. Hay como todo un trabajo muy parejo, se genera un vórtice muy particular con subvórtices. Hay un vórtice muy particular que trabaja en toda la red en general, y después en cada uno de esos núcleos hay un vórtice en particular que permite que la energía pueda pasar
de los niveles materiales y externos a los niveles inmateriales o internos. Entonces, en cada ciclo hay núcleos o vórtices de esta red magnética que están más activos. Ya desde el siglo anterior, el más activo es el del Triángulo de las Bermudas. Famoso, tantos libros escritos, ¿no es cierto? Tanta fábula, tanta cosa que es cierto, que no es cierto. Y claro que es cierto, claro que es cierto. En el Triángulo de Bermudas está muy activo el principio de compensación entre lo material y lo inmaterial. Entonces, desde los niveles inmateriales fluyen corrientes de energía que son capaces de generar estabilización magnética en el planeta o de transferir aspectos, podrían llamarse cualidades de la energía, hacia los niveles externos, que los niveles externos no podrían por sí mismos generar. Hay muchísimas de las cualidades, en términos de energía y magnetismo, que no pueden generarse en las leyes de la materia y por medio de las leyes de la materia. ¿Cómo es que están impresas? ¿Cómo es que están presentes? ¿Cómo es que están circulando y activas en los planos materiales y las leyes materiales por sí mismas no lo puede generar? Desde los vórtices de la red magnética pasan al universo material y al mismo tiempo, si dentro de ese proceso, dentro de ese campo de energía material donde se reciben esos estímulos, hubiera elementos para retirar, se produce el proceso a la inversa y del universo material son retirados elementos que podrían ser interfirientes o deben ser transmutados o cualificados de un modo en particular para luego ser retornados al universo material. Entonces, los vórtices de la red magnética son elementos que permiten el traspaso dual en un ida y vuelta de energías o cualidades hacia el mundo de la materia o elementos del mundo material hacia los niveles inmateriales. Entonces eso genera continuamente, dentro de lo que es la voluntad del ser planetario y de las civilizaciones intraterrenas, intraoceánicas, que colaboran como custodios del proceso, todo un trabajo de compensación. En este momento de purificación planetaria tan particular, si esto no estuviera funcionando así, las posibilidades de vida en la Tierra se habrían agotado. No habría ninguna posibilidad de que la vida en la Tierra pudiera sobrellevarse. Entonces el trabajo de la red magnética es un trabajo oculto, no es un trabajo evidente, no es algo que se pueda medir fácilmente. Si bien algunos científicos inspirados internamente, algunos investigadores inspirados internamente, comenzaron a hablar de que en ciertos lugares del planeta se dan determinados fenómenos, que había ciertas injerencias, que había procesos que solamente podían endilgarse a una acción magnética muy fuerte. Lo mismo pasa acá en la laguna de Liberá. En la laguna de Liberá pasa algo muy similar a lo del Triángulo de Bermudas. Si bien el Triángulo de Bermudas es más activo en términos de energía, la laguna de Iberá tiene una condición muy similar. Y hay un aspecto de esa energía de Iberá que se da a la altura de Viedma, en el mar argentino, que está también ligada a la red magnético planetaria. Entonces, tanto en la laguna de Iberá como en el mar argentino, a la altura de Viedma, un proceso similar al de Bermudas también se encuentra ahí. Entonces, en Iberá también han desaparecido elementos y también surgen elementos de la nada. Lo mismo pasa en Bermudas. Han aparecido elementos de la nada y han desaparecido elementos como si la nada los absorbiera. Dice, ¿qué relación hay entre nacer o morir y entrar o salir del mundo material de cualquier otra forma, que posiblemente después de la purificación terrestre no será revelada? Una persona hace 2 sábados hacía esta consulta, por motivos diversos fue quedando, y dice, ¿qué relación hay entre nacer o morir y entrar o salir del mundo material de cualquier otra forma? Es una pregunta interesante, porque nosotros hablamos a veces de que un elemento puede ingresar al mundo material, de que un elemento puede egresar del mundo material, y todo eso lo vemos, lo rodeamos en nuestra conciencia, en nuestra imaginación, como algo que es absolutamente fantasioso, que algo se materialice, que algo se desmaterialice. Y nosotros estamos acá, desde que el mundo es mundo, viendo eso, porque cada vez que una persona se muere, se desmaterializa, cada vez que una persona encarna, se materializa. Estamos tan limitados como cultura en la superficie del planeta
que lo que otras culturas más avanzadas del cosmos o de nuestro propio planeta, como los seres intraterrenos, observan dentro de un marco de posibilidades muy amplio, para nosotros es casi con anteojeras. La única forma oficial de entrar y salir de la materia es morirse o nacer. Mientras que para la óptica interna hay muchas formas de ingresar o egresar de la materia. Recién estábamos hablando de la red magnética planetaria, que permite que un elemento que en determinado ciclo de etapa forma parte de la expresión material de la vida o se está expresando del lado externo de la vida, de repente pase para el lado interno de la vida. Entonces no necesitó morir, pasar por ley de muerte, simplemente salió del lado material de la vida y pasó para el lado interno de la vida. Y si a través de la red magnética planetaria ese elemento necesitara retornar, en vez de nacer retorna, quiere decir el pasaje del lado interno de la vida al lado externo y viceversa, puede obedecer a distintos aspectos de las leyes, según las necesidades de la energía, de la ley, del proceso evolutivo, de la partícula que lo va a vivir, del proceso evolutivo, de la humanidad, de la instancia, ciclo o etapa del planeta donde todo eso se está dando. Después, una operación de rescate. Nosotros estamos en este momento en una transición planetaria donde millones de partículas van a vivir dentro del marco de la operación de rescate ciertas experiencias. Una partícula que es retirada del universo material, del lado externo de la vida, y mediante una acción de rescate es llevada a los niveles internos, sea que esos niveles internos están representados por una nave, por una entidad, por un planetoide, por una civilización intraterrena, por lo que fuera. Eso también es salir del lado externo y pasar al lado interno. Y muchas conciencias que van a ser retiradas durante la operación de rescate y llevadas a los niveles internos, van a volver a los niveles externos del planeta, muchas de ellas, no todas, con un nuevo código genético, un nuevo estado de conciencia, otro tipo de vehículos, pero van a ser reinstaladas en la superficie planetaria, conformando la nueva humanidad. Hay muchas formas de entrar y salir del mundo material. Hay muchas formas de pasar del lado externo de la vida al lado interno, del lado interno para el lado externo. Solo que esta humanidad, por ser tan básica, tan animal, tan limitada, tan rígida, tan inflexible, estar tan encapsulada, solamente reconoce una y cree que ese es el modo normal del tránsito de lo interno al externo y de lo externo al interno. Para las humanidades más avanzadas, para la óptica interna, para la vida cósmica, existe infinidad de maneras de hacer ese tránsito y ninguna es más válida que la otra. Lo único importante es la necesidad de los universos donde eso se está dando, de las partículas que lo constituyen y de las experiencias evolutivas y bajo qué leyes se encuentran esas partículas. ¿Se conocerán los centros intraoceánicos antes del término de la purificación planetaria? Un poco se conocen. Que nosotros sepamos que existen ya es conocerlos. Ahora, algunas personas quieren saber el nombre, qué función cumple. Si no es necesario, esa información no va a llegar. Porque los centros intraoceánicos, como estados de conciencia, están muy protegidos de esta inercia, de esta rigidez, de este patrón vibratorio denso que nosotros emitimos, que nosotros sostenemos, en el cual nosotros vivimos, dentro del cual evolucionamos y hacemos experiencias todavía incluso hasta que termine la transición bajo ley de karma. Entonces los centros intraoceánicos no tienen esta capacidad de los centros intraterrenos como Erx, como Aurora, como Mixtlitlán, como Iberá, como otros centros intraterrenos, no tienen la capacidad de absorber, no tienen la tarea de absorber, de neutralizar estas energías, no tienen la capacidad de estar ante ese impacto, no tienen por qué, porque no les corresponde en términos evolutivos compartir campos de energía, y la relación de los centros intraoceánicos con la humanidad es indirecta. La relación es bien indirecta. Entonces no tienen que compartir ciertos campos de energía. Son leyes muy diferentes lo que los rigen. Entonces, a medida que la humanidad vaya haciendo todo un proceso de elevación,
ya en el futuro ciclo planetario de lleno, ya la humanidad instalada acá en la superficie planetaria, a lo largo de las etapas y de los ciclos, gradualmente la humanidad va a entrar en contacto más abierto, más directo con los centros intraoceánicos, también llamados intramarinos. Porque las mónadas, nuestras mónadas, están muy limitadas para interactuar con esas energías. Están muy, pero muy limitadas. Esas energías tienen un voltaje muy particular. Entonces, recién cuando nuestras mónadas estén más en contacto con el nivel cósmico, cuando nuestras mónadas ya estén orientando su energía para gradualmente ser absorbidas en el regente, en esa instancia es donde las mónadas empiezan a ser preparadas para entrar en contacto con las energías de los centros intraoceánicos. Mientras las mónadas están todavía haciendo experiencias kármicas, no es posible, su voltaje es muy limitado. Mientras las mónadas incluso están bajo ley evolutiva superior, pero en las instancias básicas de la ley evolutiva superior, imposible, ni siquiera bajo ley evolutiva superior. Porque una mónada puede estar ya, como van a estar las mónadas en la superficie del planeta, bajo ley evolutiva superior, presentes, haciendo trabajos, unificadas en una humanidad de superficie, pero eso no significa que esas mónadas estén ya en condiciones de empezar a responder de un modo en particular o a vivir una etapa de modo en particular que pueda definirse como la reabsorción del regente de esas mónadas hacia esas mónadas. Se necesita que la mónada ya esté cercana a esa reabsorción. Si bien no ha sido reabsorbida en el regente, la mónada está viviendo ya ese acercamiento en conciencia. Su meta inmediata es esa, no tiene otra meta. La mónada, para estar ya en relación, para estar en condiciones, para poder acercarse a las civilizaciones intraoceánicas, la mónada tiene que estar ya cercana en esa posibilidad de ser absorbida en el regente, de estar en esa instancia, de reducir cada vez más la distancia con el regente. Es la etapa, el momento en que la mónada humana, la mónada de la superficie de la Tierra, va a entrar en contacto con los centros intraoceánicos. Cuando las razas monádicas pueden estar en contacto directo, sin filtro, con las razas principio. Nosotros formamos parte en la superficie de la Tierra de razas monádicas, mientras que existen razas principio. Cuando las mónadas están en condiciones de entrar en contacto directo con la energía que captan las razas principio y que vierten sobre el centro de la conciencia del regente para ser adaptada para la mónada, cuando ese proceso se puede dar de un modo directo, sin un filtro, cuando la mónada está viviendo esa comunión con la energía de los principios, entonces ahí se puede. ¿Qué quiere decir la energía de los principios? Es la energía del astral cósmico. Los principios son como si fueran mónadas que no tienen condición monádica, son núcleos de conciencia, pero no tienen condición monádica. Son energías que el regente proyecta hacia las interfaces del astral cósmico. Y las mónadas son energías que el regente proyecta hacia el físico cósmico. Cuando la mónada, cercana ya a poder entablar un vínculo con el regente, preparándose para su absorción, puede estar ante las energías de los principios de un modo directo, de esas conciencias, esos núcleos de conciencia de principio, de esas razas principio de un modo directo, entonces ahí es cuando puede ya esas razas monádicas entrar en contacto con las civilizaciones intraoceánicas. Porque las civilizaciones intraoceánicas, de todas las civilizaciones que hasta ahora han sido reveladas, que su presencia es conocida en el planeta, de todas esas civilizaciones son las que tienen una energía equivalente al astral cósmico. Guardan un patrón de relación energético con el nivel astral cósmico, captan energía del astral cósmico y lo trasvasan, lo proyectan, las conducen, las reflejan en estos campos de existencia. Y de ahí que las mónadas toman una energía en particular que si no sería inaccesible para ellas. Cuando todo ese proceso está en combinación, en conjunción, es cuando un conjunto de mónadas, como va a ocurrir en alguna etapa en la superficie del planeta, va a entrar en contacto con los centros intraoceánicos. Son las sedes de civilizaciones intraoceánicas. La diferencia es que las civilizaciones intraoceánicas
tienen en su conformación, no como excepción, sino porque debe ser parte de su conformación para expresar la energía que le corresponde, presencias continuas y estables de seres extraterrestres de alta evolución. Quiere decir, las civilizaciones intraoceánicas no ocurre como con los centros intraterrenos, que están en contacto con civilizaciones exteriores, y esas civilizaciones mantienen un contacto, pero que no están conformando obligadamente, necesariamente, la civilización intraterrena, sino que las contactan cíclicamente, durante etapas, durante ciclos, hacen trabajos en conjunto y en común, tanto en el planeta, en el sistema solar, como fuera del sistema solar, incluso fuera de la galaxia. Mientras que las civilizaciones intraoceánicas necesitan una presencia continuamente estable de conciencias extraterrestres de alta evolución. Dentro de la conformación de las civilizaciones intraoceánicas hay seres que todavía están comprometidos con el planeta, su energía está comprometida con el planeta, como ocurre en el caso de los seres intraterrenos, pero también hay seres que están presentes de modo estable durante ciclos muy extensos que forman parte de civilizaciones exteriores. Exteriores a la Tierra, exteriores al sistema solar e incluso exteriores en algunos casos se refiere a otras galaxias, porque también hay seres de otras galaxias. Son los núcleos que dentro de lo que son los esquemas de civilizaciones que componen el planeta tienen encargado la captación de energías muy sutiles y elevadas del cosmos, la adaptación y la distribución de esas energías, y sobre todo las civilizaciones intraoceánicas se encargan de contactar las grandes corrientes de vida débicas. Hay devas de alto nivel evolutivo que solamente pueden entrar en contacto con algunos aspectos de la conciencia planetaria mediante las civilizaciones intraoceánicas. Las grandes corrientes de vida débicas, las más grandes y potentes corrientes de vida débica, incluso las entidades débicas de mayor voltaje, pueden trasladar o trasvasar parte de su energía a través de las civilizaciones intraoceánicas. Cuando se dice civilizaciones intraoceánicas, se está diciendo, dentro de lo que es el planeta, las civilizaciones que están en condiciones mayores y más profundas de contactar aspectos del reino débico en un volumen y en un voltaje que ninguna otra civilización en el planeta puede contactar. Por eso es muy importante el trabajo de las civilizaciones intraoceánicas a la hora de reconstruir el planeta. La reconstrucción del planeta no cuenta de un modo directo, evidente, material, concreto con las civilizaciones intraoceánicas, pero cuenta con los voltajes de energía que ellas pueden captar, adaptar, dosificar, liberar y poner a disposición de la reestructuración, de la reconstrucción planetaria. Porque a través de esas civilizaciones intraoceánicas, corrientes de energía débica que son constructoras directas y que no pueden ser ni soslayadas ni sustituidas, pasan a ingresar y a operar en el planeta. Los devas son los grandes constructores del cosmos material. Ellos necesitan ingresar a ciertos niveles de conciencia mediante ceremonias que solamente en el caso de la Tierra pueden ser adaptadas, pueden ser asumidas y sobrellevadas por civilizaciones intraoceánicas. Entonces son las que captan ciertos voltajes de energía que ningún otro elemento en el planeta puede captar y poner a disposición. Y van a continuar con una tarea que es óptima, que es la capacidad ampliada de traer hacia el planeta Tierra mayores voltajes de energía. Porque cuando el planeta Tierra pase a estar en la contraparte exterior, lo que es la superficie, ya liberado de la ley de karma, entonces todo el proceso planetario, de modo integral y general, va a empezar a vivir una dinámica de expansión, en términos evolutivos, como jamás se vio en este planeta. Jamás se vio de ese modo. Entonces, ¿qué es lo que limita hoy? Que el planeta no pueda pulsar de un modo más dinámico, profundo, que no puedan los vórtices que lo constituyen acelerarse más, que tiene una contraparte que lo envuelve, que está bajo ley de karma. Cuando esto no exista más, cuando la superficie del planeta esté bajo ley evolutiva superior, van a ser retirados los límites, van a ser corridos los límites en toda la constitución de la vida planetaria para que todo el planeta comience a acelerar su proceso evolutivo, lo que va a ser reflejo también
de el aceleramiento y una mayor dinámica de todo lo que es el sistema solar. Las civilizaciones intraoceánicas van a poder captar energías de mayor voltaje, de mayor volumen, con otras condiciones, con otra capacidad conductiva, con la capacidad de estructurar el planeta de un modo que hasta este momento no estaba estructurado. Las estructuras sutiles del planeta ya están siendo regeneradas gracias a estas energías. Pero cuando esté todo liberado del karma material, cuando ya el nuevo ciclo esté instalado, estructuras que tienen que montarse, estructuras en términos de energía, ¿no? Estructuras energéticas que tienen que instalarse en el planeta, en el sistema solar, van a empezar a alimentarse, a constituirse a partir del trabajo de estas civilizaciones. Y va a llegar, como decíamos, el momento donde las mónadas que compongan la civilización de superficie van a estar lo suficientemente ligadas a los niveles más elevados del físico cósmico, entrando en contacto ya con fuentes del astral cósmico, por lo cual ahí el contacto del hombre de superficie con las civilizaciones intraoceánicas va a ser más abierto, va a tener un grado de conciencia y de relación más estable. Nosotros todo lo que creemos saber no es nada. De hecho, algunos aspectos de nuestro universo planetario reciben energías de ciertos signos cósmicos limitadamente. Por ejemplo, el mundo material recibe de ciertos signos cósmicos un voltaje limitado, porque no puede recibir un voltaje mayor, porque no está en condiciones. Mientras que en los niveles internos del planeta hay civilizaciones que reciben de los signos cósmicos voltajes y condiciones energéticas que son superlativas en relación a la superficie. En términos intraterrenos, Mixtlitlán recibe de los signos cósmicos voltajes y cualidades y condiciones de energía que los otros centros solamente van a recibir adaptados por Mixtlitlán. Pero en términos de centros intraoceánicos, el voltaje que reciben los centros intraoceánicos es incluso mayor al de Mixtlitlán, pero es otra condición de energía que no está destinada a la acción directa en los niveles materiales. Entonces son energías que van a estar destinadas o están destinadas hacia campos de vida diferentes. Los centros intraoceánicos precisamente están en el elemento agua por ser dentro de los elementos materiales hoy en el planeta, desde hace ya ciclos, el que tiene una capacidad de servir como catalizador magnético de un modo más adecuado. Entonces los centros intraoceánicos son como custodios de la acción y la dinámica de la red magnética planetaria. Incluso están puestos los que conocemos, que son 3, los que se sabe que aproximadamente están en ciertos lugares, que son 3, están puestos de un modo estratégico para colaborar en el cumplimiento de la acción de la red planetaria. Los centros intraoceánicos que se tienen nociones de dónde están ubicados son uno en Australia, otro entre Canadá y Groenlandia y el otro en el Pacífico Sur. Y están puestos de un modo estratégico que permiten, dentro de esa triangulación, fomentar la dinámica de lo que es toda la red planetaria magnética. Acá dice, evolutivamente hablando, ¿cuál es el beneficio de valorar lo que otros realizan? En términos evolutivos, cuando un ser comienza a percibir los beneficios de lo que otros seres realizan, puede confirmar la positividad de lo que otros están haciendo, ese ser está abriéndole la puerta a una sinergia que la humanidad planetaria conoce muy limitadamente. Porque como nosotros en este plano de conciencia tenemos esta concepción de que los únicos que hacemos las cosas bien somos cada uno de nosotros y que los otros no pueden con eso o pueden muy limitadamente, entonces hay una parte del circuito de energías que no se cierra nunca. Cuando nosotros empezamos a entender que hay seres que están en condiciones de sentar bases efectivas y positivas por medio de lo que hacen, entonces abrimos la puerta a una sinergia, realmente una potencialización inmensa de lo que es la labor y la acción de la energía por medio de la conciencia humana en favor de la vida planetaria. Le abrimos la puerta a esa sinergia, le abrimos la puerta a la complementariedad, que es precisamente lo que no logramos al creer que el otro se equivoque, entonces siempre estoy haciendo yo las cosas bien. Entonces la complementariedad se da cuando
los elementos se reconocen como vida única, se reconocen entre sí como luz única, como conciencia única, como esencia única. Cuando en el otro reconozco la misma esencia única que hay en mí, la misma vida única que hay en mí, la misma conciencia única que hay en mí, y le abro camino a que eso se exprese, ahí la complementariedad, la sinergia, el equilibrio empiezan a darse de un modo en particular. Esto no significa que tengamos que caer en un ejercicio racional y especulativo, metódico y rígido de decir el otro hace las cosas bien, el otro hace las cosas bien, el otro hace las cosas bien, porque entonces cuando me encuentro con el otro que hace las cosas mal, digo el otro hace las cosas bien. Y la falta de objetividad, si instalo en mi conciencia la doctrina de que todos hacen las cosas bien en todo momento, es como pensar que todos hacen las cosas mal en todo momento. El ser tiene que aprender a percibir cuando la partícula está en condiciones de estar expresando correctamente algo. Pero esa apertura que él tiene que sostener ante esa percepción es lo fundamental. Entonces, siempre que una partícula esté expresando de modo positivo, correcto, adecuado la energía con la que tiene que ensayar, este otro ser va a confirmar que eso es así. Mientras él confirma eso, en el momento en que confirma eso, permite que la energía que aquel otro está expresando se desplace dentro de lo que es la vida planetaria. Tenga una trayectoria dentro de lo que es la vida planetaria, buscando en esa trayectoria, esa energía, cumplir con el propósito interno que le compete. Cuando reconozco en el otro que está expresando la energía adecuada, le voy abriendo camino a esa energía para que haga en la superficie del planeta, para que haga en el planeta, para que haga en el cosmos, para que concrete donde sea aquello que como encomienda y destino esa energía tiene. Y si, como decíamos, coloco este trabajo de control mental, aquel siempre hace las cosas bien, aquel estoy cerrándole posibilidades evolutivas al otro. Del mismo modo, si digo que él hace las cosas mal, no puedo decretar que él las hace ni mal ni bien. Tengo que tener apertura para estar abierto, para estar receptivo de lo que está haciendo y reconocer la verdadera cualidad de lo que hace. Cuando yo decreto que aquel hace las cosas mal, le estoy poniendo una piedra donde él no va a poder ensayar libremente y con fluidez la positividad. Y cuando estoy decretando que aquel hace las cosas bien, le estoy impidiendo que incurra del modo más fluido, del modo más adecuado en el error, que es un gran maestro por el cual todos tenemos que pasar en algún momento. Tengo que estar flexible, tengo que estar receptivo, entregado, abierto para reconocer la condición que la energía expresada por la conciencia ofrezca a mi ser siempre y cuando no tenga instalado un preconcepto, un prejuicio en relación a eso. Y entonces, si no es así, si no tengo un preconcepto, un prejuicio, le abro camino a la complementariedad, le abro camino a esa sinergia y, como decíamos, aquella concepción única en términos de conciencia, esencia y vida presentes en él, al ser reconocidas por mi conciencia, pueden cumplir con la encomienda que tienen. Y eso es un problema que tenemos todos. Tenemos que estar atentos para ver en qué momento le estamos por pegar esa piedra o le pegamos, y si le pegamos y no le estamos pegando de vuelta otra vez. Tenemos que estar muy atentos, pero es una prueba para todos nosotros. Continuamente tenemos que estar atentos con eso. Es muy importante. Entonces, en esta instancia de cierre, de transición planetaria, para nosotros es fundamental ensayar esto, porque hoy es época de milagros. No puedo decretar que aquel que hizo las cosas mal hasta hace 2 minutos la va a hacer mal los próximos 10 minutos. ¿Por qué? Porque esta es época de milagros. Estamos en transición. Mientras la energía considere que un ser tiene que estar encarnado porque algún tipo de posibilidad todavía puede ser ensayada por él, yo no soy quien para decir que no. Esta es época de milagros. Una persona puede venir en una tanda terrible de yerros, de desvíos, de malas intenciones, de oscuridad, de todo lo que uno le pueda poner como condimento, ese tipo de cuestiones, y de repente hace un quiebre y a partir de ahí empieza a remontar.
Si todos aquellos que a ese ser lo vieron durante esa etapa donde venía planeando muy oscuro y mal, si todos aquellos que lo reconocían, lo venían viendo, siguen tirando sobre ese ser el concepto de que ese ser no puede salir de eso, entonces ese ser tiene triple trabajo para hacer. Este es un momento donde estamos ensayando, a veces sin saberlo, esto de la neutralización del karma. Algo puede ser positivo kármicamente, pero ya no ser correcto. ¿Qué es kármicamente correcto? Kármicamente correcto no es algo positivo. Estamos para ensayar otra cosa, la neutralidad kármica. Entonces ya no estoy ni en karma positivo ni en karma negativo. ¿Qué estoy haciendo? Ensayando neutralidad. Quiere decir que estoy colocando sobre mi propio karma, sobre el karma de este ser y sobre el karma de la humanidad una cuota de neutralidad. Y en la medida que muchos más seres, que volúmenes mayores de seres, millones de seres, pudieran ir ensayando en algunos momentos esto de exceder incluso las acciones positivas y llegar a acciones kármicas de tipo neutro precisamente, entonces la situación planetaria se vería asistida por nosotros de un modo muy particular. Ya no es primero ensayar qué es malo, qué es bueno, y lo malo ya lo ensayé y hice karma malo, ahora ensayo lo bueno o karma nuevo y bueno. No, esto es karma neutro, es generar neutralidad, y eso es importante, y como experiencia es muy buena. Los seres que se mantienen resentidos y que no entienden de qué se trata la energía del perdón, generan karma negativo para sí mismos y para el marco general de la humanidad. Entonces gradualmente el ser tiene que empezar a romper con eso. Y hay varias etapas en relación a la energía del perdón. Hay una etapa muy básica pero que es óptima, que es cuando el ser empieza a instalar en su conciencia que él tiene que perdonar. Es óptimo, porque ahí empieza a generar karma positivo, porque quien no perdona genera karma negativo. El que comienza a perdonar genera karma positivo, después sale de la ilusión, gradualmente madura y se da cuenta que él no es quien para perdonar, pero no es como esas personas que por vanidad, por jactancia, por soberbia te dicen, no, yo no te perdono porque yo no soy quien para perdonar. Eso todavía no pasó de la etapa negativa a la positiva, pero después viene esta otra etapa realmente, de saber que es un iluso si cree que él perdona. Son las leyes las que trabajan sobre las partículas. Él lo único que tiene que hacer en cierto momento, caer en cuenta que no es él y abrirle la puerta a la energía que realmente es la que dispensa a un ser de sus errores. Porque una partícula no puede dispensar a otra del mal cometido. Una partícula, cuando va madurando, despierta la concepción de entender que tiene que abrir camino a la energía, que es la única que puede dispensar a otra partícula del error cometido, del daño cometido. Entonces ahí es la parte más interesante, que dicho de un modo poético y como si fuera un juego de palabras, todo lo que ingresa a nuestro campo de vida ya está, de un modo u otro, perdonado anticipadamente. No se sabe qué va a ocurrir con nada de lo que entra en nuestro campo de vida, pero en la medida que nosotros vamos entendiendo esto, está perdonado anticipadamente, sea que haga, lo que no haga. Ya no necesitamos estar puntualmente analizando cada expediente de las partículas con las que estamos en contacto. Ya no es necesario. Sea como sea, en el fondo de nuestro corazón, en el fondo de nuestra conciencia, todo está perdonado con anticipación, porque sabemos que es la energía la que se encarga de eso. Entonces ya no está de un modo inmaduro el ser, ya no está de un modo básico, de un modo primitivo, pensando que él tiene la potestad de perdonar. Que él ya anticipadamente le cedió todo eso a la energía. Y sabe que lo que ocurra entre las partículas siempre va a depender de la energía. Y que en todo caso la misericordia, que es la ley que hace que una partícula quede limpia de sus errores o de la consecuencia de sus errores, lo que se llama el perdón divino, la misericordia, no depende de que alguien quiera o no perdonar.
La misericordia depende de la inteligencia de la energía, de la presencia de la energía, del poder de la energía. Entonces, la misericordia depende de la omnipresencia, de la omnisciencia y de la omnipotencia de la energía ante cada caso, ante cada situación. En su omnisciencia la energía sabe qué hacer con cada caso y sabe qué aplicar de sí misma en cada caso. Entonces, una persona que va madurando le abre camino a la misericordia divina, por eso es que deja la puerta abierta para que todo ante ella esté de antemano perdonado, porque sabe que más tarde o más temprano toda partícula en su trayectoria evolutiva va a tener que vivir la ley de misericordia, porque no hay forma de que una partícula avance, de que se concrete el tránsito de una partícula en ciertos aspectos de su trayectoria evolutiva, si no es tocado por la misericordia. Si la ley de misericordia no se le aplica a esa partícula, porque ninguna partícula es capaz de cruzar un pantano y salir sin manchas. Entonces, como la energía es absolutamente perfecta y sabe que a donde nos esperan no podemos llegar manchados, en la medida que hacemos experiencias evolutivas, nos va limpiando, nos va limpiando, nos va limpiando. Muchas gracias.